Oigan, seguramente a muchos de ustedes les pasó que cuando íbamos en la escuela y tomábamos clases de historia era lo más aburrido del mundo mundial. Yo te juro que hacía todo mi mayor esfuerzo por poner atención, por no dormirme. A la hora que venía el examen tenía que estudiar horas y horas enteras porque no había logrado retener absolutamente nada. No, era siempre como muy complicado. Y me doy cuenta con el tiempo que la historia puede ser realmente interesante, puede ser suculenta, deliciosa incluso, pero todo depende de quién te la cuente. Dale. Y el hecho de que tengamos a nuestro querido amigo Sergio Almazán el Cocodrilo para hablarnos de estos temas, a mí de verdad se me empieza a hacer agua a la boca de forma literal, porque sé que vamos a conocer algo de nuestro México y que además es algo interesante, divertido, y que el día de hoy tengamos un tema tan espectacular como los 500 años de la muerte del gobernante Cuitláhuac, bueno, ya lo quiero escuchar. Así es que le damos la bienvenida a Sergio, que ya está con nosotros. Sergio. Qué gusto me da saludarlas. Oye, Sergio. Les pasó lo mismo que a mí me pasó en los años escolares. Ajá. Nada más tenebroso que las clases de historia, lleno de fechas, de nombres impronunciables, de sucesos que parecían tan lejanos, y que para fortuna nuestra tenemos más libros, más investigaciones y más divulgadores que nos ayudan a amar nuestro pasado. Y te tenemos a ti, bendito presente, Dios. ¿No? Bueno, también puede Oye, ser. yo nada más quiero hacer un paréntesis antes de que te arranques con todo, porque dice, vamos a hablar de la muerte del gobernante Cuitláhuac, y yo soy de Veracruz. No, por favor, no, estamos hablando del Tlatoani, de hace 500 años, de un gobernante mexica. Exacto. Porque el gobernador de Veracruz se llama Cuitláhuac. Ah, ok. Sí, digamos que la traducción fue eso. O vamos a usar un término más católico, el señor de Iztapalapa. Ándale, órale. Ok. Porque era eso. A ver, siempre pensamos en la democracia de nuestros antepasados, lo cual no era tan cierto. A ver, piensen ustedes, Moctezuma II o Tocoyotzin, ¿no? El gran emperador mexica, que es el que recibe a Cortés. Y su hermano, su medio hermano, era Cuitláhuac, gobernante o señor de Iztapalapa. Quiere decir que la línea de poder quedaba en la línea de sangre, entre familia, ¿no? Entonces, entender desde ahí, hay que decir algo. Moctezuma II le pide a su medio hermano que justo cuando vaya a entrar Cortés, que va a entrar por Xochimilco hacia el centro de la ciudad y va a cruzar Iztapalapa, le dice, tienes que recibirlo. Y Cuitláhuac se niega a hacerlo porque dice, no sabemos quién es y puede ser un enemigo. Su hermano, que era mayor, que era altamente religioso, le dice, ¿y qué tal si se trata de un enviado de nuestros dioses? Si tú te niegas a recibirlo, puedes obtener el castigo. Finalmente lo obliga a que lo reciba. Viene lo que conocemos, vendría este enfrentamiento de la Noche Triste en 1520, a los pocos meses de haber llegado Moctezuma, y haber llegado Cortés, y muere Moctezuma, por lo que entonces en línea de sucesión, como ocurre con todos los reyes, pues le toca a su hermano más cercano asumir el trono. Y Cuitláhuac asume el trono con una condición: Cuitláhuac se tiene que casar con la hija de Moctezuma, con Tepuisco, que conocemos todos como Isabel de Moctezuma. O sea, ¿con su sobrina? Con su sobrina, claro. ¡Tómala! Son líneas de sangre, y estamos hablando hace 500 años. ¿Por qué cuando Janine, que ustedes y yo conocemos y le tememos, me dijo, ¿de qué vas a hablar? Dije, hablemos de Cuitláhuac, porque hoy estamos viviendo en esta época, 500 años después, lo que nos ayuda a entender y explicar que la historia es cíclica, el mismo fenómeno que ocurrió hace 500 años. Cuando llegaron los españoles, trajeron armas que no conocían, como incluso los propios escudos de metal, las flechas de metal que no se conocían, y los caballos como arma militar. Pero había otra arma con la que Cuitláhuac no pudo combatir, que era una epidemia, una pandemia que vino con los españoles, la viruela y la tifoidea, el cual costó 10,000 habitantes que murieron de los 200,000 que habitaban Tenochtitlan.
por lo que al asumir en julio, agosto aproximadamente el poder, Cuitláhuac, una vez casado con su sobrina, pues comenzaría, él era un gran estratega militar, se dice de los militares más preparados, más adustos, y prepara una estrategia para que ya no regresen. Recuerden que la noche triste se habían ido los españoles y los tlaxcaltecas, y le dice que ya no vuelvan. Cuando intentaron, los derrocó. Volvieron a intentar los tlaxcaltecas y volvió a derrocarlos. Y dijeron, claro, él es el gobernante que necesitamos para poder proteger nuestro imperio, el imperio mexica. Uh-huh. Pero sucede con que por allí de septiembre comenzó a sentirse muy mal, y como dice el códice florentino, ¿no?, al señor de Iztapalapa, hoy emperador de Tenochtitlan, comenzó a mancharse su cuerpo como la luna. Esas pequeñas manchas que después se encendieron como soles, quiere decir que eran las costras. Viruela. Empezaba a delirar, y en esos delirios decía, resistan y hagan una fortaleza de esta ciudad, porque no se trata, ellos no son enviados de dioses, les sale sangre a sus cuerpos como a nosotros. No se dejen engañar. Exacto, no se dejen engañar, pero eran hombres rubios, eran barbados, traían caballos, pues eran un tipo de personas que no conocían. Claro. Entonces dijo, en una de esas, ¿qué tal si son dioses? Y a ver, trata mal a tus dioses, ¿no? Por ello es que había sido muy cauteloso. En noviembre de 1520, es decir, hace 500 años, azotó, es el momento más crucial de la historia de conquista, porque es cuando la epidemia se extiende entre los indígenas habitantes de lo que hoy conocemos como Templo Mayor en el centro de la ciudad. Uh-huh. Comienza a morir la gente y dice, este es un vestigio de nuestros dioses, este es un castigo porque Cuitláhuac no lo recibió bien. De lo que se trataba era de una pandemia que no se tenía registro en Mesoamérica, que no conocía el cuerpo de los indígenas mexicas, y que los españoles ya habían aprendido a dominar. Por eso es que las bajas españolas por esta epidemia, tanto de viruela como de tifoidea, uh-huh, pues no fue posible para ellos, porque ellos ya habían hecho anticuerpos, lo cual los indígenas no. Empiezan a morir, y Cuitláhuac se reúne con Tepuisco y le dice, tienes que llamar a el último de los tlatoanes, que fue a Cuauhtémoc, porque tengo que dictarle la estrategia militar antes que el castigo divino llegue a mí. No fue posible. En finales de 1520, en aquel noviembre, uh-huh, Cuitláhuac muere después de 4 meses de haber gobernado el imperio, que ya estaba muy debilitado, no solamente por la presencia de los españoles, sino por esa otra arma que trajeron, que fue las enfermedades desconocidas para los indígenas. Esta historia la cuento porque creo que el día de hoy tenemos que recapacitar alrededor de un momento pandémico que estamos viviendo, de que esta es una historia cíclica del ser humano frente a la naturaleza. Nos vamos a enfrentar constantemente a los retos que nos marca el mundo, que nos marca la salud, y donde otra vez, me gustaba mucho que hablaran de la carta del avaro, uh-huh, es que el hombre a lo que tiene que estar abierto siempre es al conocimiento. Uh-huh. Y el conocimiento es revisión del pasado y mirar ese futuro. Porque si no, entonces nos volvemos violentos, agresivos frente a lo desconocido. Y creo que la historia de este hombre de Cuitláhuac, que resistió, es una historia que nos permitiría reflexionar alrededor de qué significa la salud, qué significa lo vulnerable de lo humano y qué significa las luchas. Cuitláhuac le dijo algo a Cuauhtémoc antes de morir: tú no puedes entregar esta tierra. Y él dice, claro, la tenemos que defender. Le dice, no, esta tierra no nos pertenece, esa nos la había cuidado nuestros dioses, no es nuestra. Por eso no se puede entregar lo que no es nuestro. Ándale. Y en todo caso, el mensaje era, hay que compartir. Hay que atender los mensajes, uh-huh, ¿no? Y hacerles saber a los que dicen que nos rindamos
es nosotros nos rendimos, pero no podemos entregar lo que no es nuestro. Claro. ¿No? Hasta que nuestros dioses nos lo indiquen. Y hoy ustedes pueden decir qué romántico sería, no, era otra visión del mundo. Claro. No existían las escrituras de propiedad privada, no, la tierra, decían los mexicas, no es nuestra. Los dioses nos dicen, aquí está, cuídenla, fúndenla, aprovéchenla, pero nunca será de ustedes. Pues qué historia tan interesante y como bien dices, perfectamente bien escogida para lo que estamos viviendo en este momento y para hacer esa reflexión de cómo la vida finalmente es cíclica, de qué es en todo caso esta pandemia ahora, porque está en todo el mundo y qué tenemos que reflexionar al respecto, qué tenemos que saber que nos trae y qué tenemos que entregar, ¿no? Claro, y yo creo que algo también muy importante, considerar nuestra vulnerabilidad. Totalmente. De repente nos creímos que éramos los seres más importantes del planeta Tierra, es más, del universo. Y hoy nos están diciendo, Nanay, siempre hay algo más fuerte, más arriba y más abajo de nosotros. Es que has dicho algo bien interesante, Sergio. Conocer es poder. Y conocernos también es poder, saber cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestras virtudes, nuestros talentos, cuáles son nuestros defectos. Eso sin lugar a dudas siempre nos va a acercar a nuestra mayor calidad de vida y a podernos relacionar con las demás personas desde el compartir, porque sabemos qué es lo que tenemos y sabemos qué es lo que podemos hacer con ello. Este tema estuvo realmente espectacular, me encanta porque así sí me gusta la historia, fíjate. Así lo entendemos. Yo decía, estoy negada para eso. No, el que estaba negado era mi profesor. Exacto, sí. Es que nos enseñaron una historia, se llama mnemotecnia. Apréndete fechas y nombres. No importa qué sucedió, tú apréndete que la fecha de la conquista. Datos. Ahora imagínate yo que tengo mala memoria, de veras fue un pues infierno. Yo también, Sí. Entonces, claro, en el momento en que la humanizamos y la podemos relacionar con nuestro entorno, podemos entender nuestro pasado y poder actuar sobre lo que estamos viviendo. Exacto. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden seguir escuchando todas estas historias de esta forma tan espectacular en voz de Sergio, el Cocodrilo, todos los sábados a las 7 de la noche en este recorrido por las calles de México que se vuelven algo realmente exquisito. Aquí mismo en el 102.5 de MBS. Te mandamos un abrazo, Sergio, y te agradecemos muchísimo cada vez que estás con nosotras. Gracias y espero nos encontremos pronto para que hablemos. Están cumpliendo 10 años en que la mesa mexicana, la cocina mexicana, es considerada patrimonio de la humanidad. ¿Vas a hablar de eso el sábado? De eso voy a hablar justamente el sábado. Vamos a preparar, eso te va a interesar, Ingrid, quizá también a ti, Tamara, pero tú eres más de mar, porque vamos a hablar sobre preparar alimentos con insectos. ¡Ay, a mí me encantan! Nuestra cocina de insectos, con una chef especialista en insectos. Órale, qué rico, que sus me chapulines, que sus gusanos, escamoles. ¡Qué delicia! Exacto. Ay, Sí, con una sí, tortilla sí, recién hecha, por favor, qué cosa. ¿Qué tal? ¿Tus redes, Sergio? Es ese Almazán 71, Almazán con Z y el Cocodrilo MBS. Ahí me encuentro, ya vamos a estar hablando de estas dos cosas, los 500 años de la muerte de Cuitláhuac y los 10 años del patrimonio de la humanidad, de nuestra presumible cocina mexicana tan diversa, tan rica, tan antojadiza y que no engordaba, ¿no? Sobre todo. Perfecto, pues muchas gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo enorme. Besos.